Hola, soy Catherine Pinot de la Escuela de Cocina Sucursales. Bienvenidos a nuestro taller de cocina en esta jornada de sostenibilidad de Nutresa. ¿Qué podríamos hacer con la corteza de sandía? Bueno, aquí les voy a enseñar una receta que es una conserva agridulce con esta corteza. Esta preparación la pueden utilizar para acompañar una carne, para decorar con los pedacitos confitados de la corteza una ensalada o también rellenar un sándwich con carne. Bueno, van a ver que es súper sencillo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos corteza de sandía, necesitamos agua y vinagre. Tenemos como la proporción del doble de agua por la mitad de vinagre. Tenemos azúcar, que es la misma cantidad que el agua, y algo para dar sabor a nuestro almíbar. Entonces vamos a utilizar canela, anís estrellado, miren cómo está lindo, y clavos de olor. Primero lo que tenemos que hacer es pelar la corteza, porque la parte verde, esta parte verde siempre viene dura y un poquito amarga. Entonces lo que vamos a utilizar es la parte blanca interior. Vamos pelando con la ayuda de un cuchillo pequeño cada pedazo de la corteza que tenemos. Entonces reservamos este. Y la parte verde va para el compost. Listo. Entonces ya pelé mi corteza, me queda solamente la parte blanca con un poquito de rosadito de la pulpa. Y esta parte verde no la vamos a utilizar porque es demasiado dura para consumirla y preparar. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a picar como unas julianitas, unas tiritas de un grosor como igual, porque siempre hay que pensar que una conserva, ¿qué es? Es un frasco de vidrio transparente, entonces el aspecto estético es muy importante. Mientras tanto que voy cortando eso, vamos a realizar el almíbar. El almíbar, ¿cómo se hace? Entonces se pone a hervir el agua, el vinagre, el azúcar y las especias. Podríamos agregar cualquier otra especia, podría ser pimienta rosada, podría ser ramitas de romero, ramitas de tomillo, cualquier cosa que va a dar sabor a nuestra conserva. Entonces, mientras tanto que este almíbar se está como calentando y hirviendo, seguimos picando las tiritas de sandía. Trato de hacerlas más o menos del mismo tamaño. Listo, ya tengo aquí mi corteza de sandía sin la parte verde, toda picada en julianitas, cubitos del mismo tamaño. Y el almíbar está hirviendo. Entonces vamos a confitar, a cocinar esta corteza en el almíbar. No necesita mucha cocción porque esta parte siempre viene un poquito tierna y blandita. No es tan dura que la parte verde que ya quitamos de la preparación. Entonces aquí vamos a tapar la olla y cocinar a fuego bajo con el hervor como 10 minutos.
Mientras tanto, ya esterilicé mis frascos que me van a servir para las conservas. Esterilizar, ¿qué significa? Significa lavar en agua hirviendo para quitar todas las bacterias. Normalmente yo no podría manipular los frascos así con las manos. Tendría que utilizar guantes si, por ejemplo, voy a emprender o hacer un negocito. Se necesita manipular con más precaución, ¿cierto? Esas son como las bases, ¿cierto? Para las conservas. Hay que esterilizar súper bien en agua hirviendo los frascos y las tapas también. Vamos a llenar las conservas con el relleno calientico, taparla y hacer un vacío. ¿Qué significa eso? Ponerlo al revés para matar las últimas bacterias que nos quedan en la conserva. Entonces, con el líquido hirviendo calientico, el hecho de voltear se hace un vacío y se queman todas las bacterias que podrían subsistir. ¿Listo? Entonces, cocción 10 minutos a fuego bajo y tapado. Vamos revisando el punto de la corteza confitada de la sandía, ¿sí? Con la ayuda de un tenedor, ya mi corteza está como blandita. Entonces, la voy a colar para poder rellenar mis frascos más fácilmente. Entonces, reservamos de un lado, entonces, los ingredientes sólidos y los líquidos. Primero vamos a rellenar con la corteza los frascos esterilizados. Y tratamos de repartir la canela, el anís estrellado entre los varios frascos. Tiene un olor delicioso a canela, a anís. Y voy repartiendo la sandía entre ambos frascos. Y vamos rellenando con el almíbar. Hay que llenarlo del todo, hasta arriba, para hacer como un vacío y como pasteurizar la preparación. La voy a cerrar así, calientica. Y voltear boca abajo. Así estamos esterilizando la preparación del todo y matando las últimas bacterias que teníamos en el frasco. Lo dejamos enfriar así hasta mañana. Eso es para hacer una conserva. Pueden utilizar esta misma técnica para hacer mermeladas de frutas y también dejarlo siempre enfriar así boca abajo. No vamos a olvidar poner la corteza que nos queda aquí en el compost. Me despido. ¿Qué les parece esta receta? Podría ser una muy linda idea de regalo de fin de año. Muchísimas gracias por su participación en nuestro taller de cocina y compartir con nosotros este día de sostenibilidad de Nutresa. Hasta luego.